Esto es Hablemos Audio. Hoy tenemos un invitado muy especial, directamente desde Miami, aunque él es maracucho y más venezolano que nadie. Se trata de Roberto Rincón, un ingeniero súper talentoso y súper exitoso actualmente dentro y fuera del país, ganador de 3 Grammys por su trabajo con varios artistas venezolanos, y hoy, a través de la magia del internet, lo tenemos con nosotros para hablar un poquito de su carrera y de lo que nos apasiona, que es el audio. Hola Roberto, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. De nada, Roberto. Quería comenzar preguntándote un poquito de tu background, si eres músico, si tienes educación formal en música o dónde estudiaste ingeniería de sonido, cómo te formaste, digamos, cómo entraste en el mundo del audio. Bueno, mira, toco batería, ¿ok? Pero no me considero músico. Ok. Y, bueno, desde chiquito, desde muy chamo, he estado ligado a la música. Mi hermano Enrique, él es músico y, bueno, siempre estaba con sus grupos y tenían sus equipos y yo me ponía, tú sabes cómo es la historia, me ponía para meterle mano a los sintetizadores, las consolas. Sí. Tenía una grabadorcita de 8 tracks, después grabadores de estos de cassette, de 4 tracks, y me ponía siempre a inventar. También mi tío, Carlos Fonseca, él es dueño de Audiorama. Uh-huh. Y bueno, y con él siempre estuve yendo a conciertos, estaba en contacto con tú sabes, equipos, consolas, y cuando tenía como 21 años, me fui a estudiar en Full Sail. Ahí estudié, bueno, grabación y me gradué en el 96 y de ahí en adelante ha sido todo un viaje. ¿Y regresas, después de estudiar en Full Sail, regresas a Venezuela? Sí, regreso. Mira, yo me gradué un 30 de septiembre y el 1 de octubre ya estaba en Venezuela. Wow. Estabas desesperado por regresar, ¿no? Sí. ¿Y viniste a Maracaibo? ¿Has trabajado siempre desde Maracaibo? Sí, siempre he trabajado en Maracaibo. Ok. Te preguntaba lo de si eres músico porque viendo un poquito tu currículum y lo que has hecho, he visto que has producido bastantes cosas. Sí, ajá. Y entonces me llamó la atención que no siendo músico, o al menos formal, te hayas metido en el mundo de la producción también. Sí, bueno, ¿entiendes? A veces me cuesta, ¿entiendes? Yo no puedo hablarle y decirle a un guitarrista, mira, toca un re en vez de un fa, no domino ese lenguaje. Claro. Es más que todo, tú sabes, criterio y un gusto musical, pues le tarareo lo que quiero que haga. Y fíjate, hay grandísimos ingenieros que en verdad, grandísimos productores que saben muy poco de música. Sí. Ese mismo contacto como ingeniero, muchos vienen de ser ingenieros antes, de haber trabajado con varios productores, se van nutriendo y hacen que sean unos excelentes productores a la final. Sí, de hecho me he encontrado haciendo una serie de entrevistas que estamos haciendo en Hablemos Audio, me he encontrado con eso, que si bien hay muchos ingenieros que son músicos ejecutantes y estudiados, hay otros tantos bastante exitosos, como es tu caso, que no tienen una educación musical formal y sin embargo se las han ingeniado para tener mucho éxito en la carrera, ¿no? Claro. Wow, a veces me arrepiento, ¿entiendes? Me encantaría saber más de música, ¿entiendes? Para poder resolver más cosas yo y no tener que depender de alguien. Uh-huh. Pero en verdad, como te lo dije, eso no hace que tú seas un buen productor o no. Eso es el gusto que tú tengas y el hecho de que te hayas graduado, no sé, en cualquier universidad, summa cum laude de músico, no va a hacer que sea un excelente productor. Es algo de idea, es como veas tú la música que tiene el artista. Eso no te lo enseñan en ningún lado. Habla un poquito, Roberto, de tus Grammys son, al menos los que ganaste, porque sé que tienes como 12 nominaciones. Sí. ¿Tú ganaste por Mónica? Por Mónica, el de Vos Veis, que es como ingeniero, ¿entiendes? Mónica es ingeniería y mezcla, grabación y mezcla. Y hay un tercer premio que no es básicamente como una estatuilla, es un premio que me envió la academia, que no es los certificados estos que uno puede pedir y comprar, por el video de Vos Veis, el de Una noche común y sin corriente. Cuando gana video le dan premio al artista, al director y al productor del video. Son los que les dan estatuilla. Okay. Y hay ciertos ciertos trabajos donde ellos premian,
que por lo menos yo trabajo en la postproducción del audio y eso lo premiaron. Aparte de grabarlo y hacer un poco de cosas. ¿Qué representa para ti, como ingeniero de sonido, recibir un Grammy? Mira, la verdad, por lo menos, yo te voy a ser sincero, yo no estoy en esto porque pensando que me iba a ganar un Grammy. Los trabajos que hacemos nunca los hacemos pensando en que pudieran ganar un Grammy. Me parece que es un reconocimiento, en verdad, el trabajo que hemos hecho, pues que quiere decir que, concha, les hicieron bien las cosas y Verdeli, me enorgullece muchísimo saber que cada año hay más venezolanos nominados a los Grammy. Entonces eso quiere decir que algo se está haciendo bien allá. Y sobre todo en Maracaibo como que se está generando un movimiento musical súper importante, ¿no? Sí, en Maracaibo en verdad se graba bastante. Bueno, yo todavía tengo mi estudio allá en Maracaibo y gracias a Dios eso está grabando todo el tiempo. Tengo muchos clientes de toda Venezuela que van a grabar allá y todo. ¿Y quién se encarga del estudio cuando tú estás en Miami? Rafa Pirela, ¿tú lo conoces? Sí, claro. Sí, Rafa es el que está a cargo del estudio, ¿no? Y cuéntame un poquito de tu filosofía de trabajo. Sé que te gusta combinar el audio digital con el audio análogo y hacer una especie de híbrido para tu trabajo de mezcla, que es en realidad lo que más te estás dedicando en estos días, ¿no? Sí. ¿Cómo manejas tú el balance entre lo análogo y lo digital? ¿Qué buscas en el análogo que no te da el digital y viceversa? Mira, por lo menos te voy a ser sincero, lo único que proceso analógicamente son los buses, ¿ok? Trato de mantener todo lo que son mis canales, los canales de los instrumentos, todos en el dominio digital. Todo se queda en digital, muy rara vez que de repente quiero usar un compresor, no sé, un LA2A y quiero usar uno de verdad, en vez de uno de plugin, lo inserto. Pero de resto, tengo por lo general lo que tengo son compresores en mis master bus insertados. Yo tengo un Bally, un Barimew y uso uno que se llama Tech Audio, que es una especie de un clon muy bueno sueco del SSL. Ok. ¿Y no usas entonces una consola? No, tengo un Zooming Box. Ajá. Sí, lo tengo uno acá y he tenido varios. Y sí le da alguito, el centro es mejor. Me parece que el centro es mejor. Roberto, tú has trabajado en muchos estilos de música diferentes. Por nombrar algunos artistas, tú has trabajado con los Alter Egos, con Andrea Lacoste, con Nauta, con Omar Acedo, Generación, que es una banda de rock que te confieso, no la conocía hasta hace poco. Y sí. El sonido que tiene me gusta mucho. Me parece un sonido de guitarras brutal y sé que estuvo nominado al Grammy Latino también. Sí, como mejor disco cristiano, una banda cristiana, ¿no? Y también trabajaste con esta cantante cristiana también que ganó el Grammy. Mónica. Sí. ¿Cómo haces tú para manejarte dentro de tantos géneros musicales diferentes? Me imagino que tal vez lo que estés mezclando ahorita tienes rock por un lado y otro género por el otro. ¿Cómo haces tú para dominar todos esos estilos a la hora de mezclar? Mira, hay cosas que en verdad ya he tenido experiencia mezclando, ¿entiendes? Y así me han llegado estilos completamente nuevos que nunca he trabajado en ellos. Mira, principalmente no es que tenga como que una manera de afrontar cada proyecto. Todos los afronto de la misma manera. Lo que sí puede ser es que cambie mucho la selección de equipos, ¿entiendes? Que la selección de equipos, vamos a hablar de plugins que use, dependiendo de cada estilo. Porque hay cosas, y me ha pasado, hay compresores que funcionan bien para un estilo, bueno, una mezcla que esté haciendo y en otra no funciona. Uh-huh. Lo que más es cuestiones de tú sabes, de estilos más que de mezclas o trabajos distintos. A mí todas las veo igual, las trabajo de la misma manera, las disfruto igual, hay unas que puedo ser más creativo que en otro estilo. Es lo mismo, en verdad, relativamente para mí. Es conocer el estilo de lo que estás haciendo. Escuchando algunos de los temas que has mezclado, me llama la atención que ya sea pop, ya sea rock, sea latino, sea incluso dance,
la voz de los temas, la voz principal, siempre está muy definida, siempre está muy presente, siempre la escucho allí, no tiendes a esconderla como de repente hacen otros ingenieros de mezcla. ¿Cómo logras tú eso? ¿O es algo que buscas concienzudamente? ¿Es algo que tú estás buscando cuando mezclas? Y explícame un poquito, si quieres, la cadena típica. Yo sé que varía de tema en tema, pero una cadena típica del track de la voz principal, ¿cómo sería? Bueno, mira, si es algo que busco, y más dependiendo del idioma, por lo general lo que se canta en español tiende hay que hacer lo que suene un poquito más duro que si fuese en inglés, por cuestiones de dialecto. Es decir, es muy difícil, a veces no se entienden las palabras. Tú puedes comparar eso. Hay un disco en inglés y compara otra canción en español y te vas a dar cuenta de ese volumen, ¿ok? Que siempre va un poquito más alto. Con respecto a sí, es algo que, bueno, sí es algo que me gusta. Pues me gusta que la voz esté presente, muy al frente, así como en tu cara. Y eso lo logro de verdad con compresión. Bastante, en verdad, uso mucha compresión. Te puedo decir que el momento de grabar lleva compresión. Al momento de mezclar, lo primero que está en mi cadena es un compresor. Después viene un EQ. Tengo un de-esser, otro EQ y después va a otro compresor que está en el grupo de las voces. Aparte del compresor que llevan en el Master Fader. Ok, o sea que comprime por lo menos 3 veces en toda la cadena desde que grabas hasta el Sí. master. Voy haciéndolo gradualmente dependiendo de lo que necesite y sí me he dado cuenta que varía mucho el compresor. Por lo general son 2. Mi compresor es principalmente un LA2A o un 1176. Esos son los 2 compresores que yo uso. Dependiendo de la velocidad. De la velocidad del tempo de la canción, qué tan rápido canta la persona. Pero por lo general es un LA2A. ¿Y cómo logras, teniendo tanta compresión en la cadena, cómo logras que la voz no se sienta demasiado apretada, que pierda totalmente la dinámica? ¿Cómo logras el balance allí para que todavía suene natural a pesar de estar tan comprimida? Yo creo que eso es el tipo de compresor. El LA2A por lo menos te da eso. ¿Entiendes? Que tú puedes estar comprimiendo 10, 15 dB y suena natural. ¿Y qué emulación usas o usas el hierro físico? Cuando grabamos usamos el de verdad. Igual con el 1176. Y al momento de mezclar uso los de Universal Audio. Para mí, lo que te lo dije, son los mejores. Y comparado con todo, hace poco incluso lo comparé con el LA2A, de verdad el que yo tengo, y estaba muy, muy cerca. Es decir, gastarte $4,000 contra 300 te lo hace pensar, pero por lo menos uno de verdad sí tengo. Ok. Por lo mismo que noto de la presencia en las voces en tus mezclas, te iba a preguntar si tú mezclas alrededor de la voz. Es decir, si tú preparas primero el sonido de la voz y después empiezas a mezclar los demás instrumentos alrededor, o haces como hace la mayoría de los ingenieros que de repente arrancan con la base rítmica y después van agregando y agregando hasta que llegan a la voz. Sí, mira, lo importante es, como te decía, vamos a hablar, te estoy hablando del estilo que yo manejo, que es pop, ¿entiendes? Rock, lo electrónico, tal. La voz es muy importante, ¿ok? Es lo más importante, pues es la que transmite el mensaje y es lo que llega. Pero para mí también es muy importante el groove, pues como que es la base, el foundation, pero que lo que es batería, percusión, bajos, esa base rítmica que va a estar a lo largo de la canción. Entonces yo por lo general empiezo con ese groove, ¿verdad? Con esa base rítmica, pero siempre estoy chequeando mi nivel de voz, ¿entiendes? Para no pasarme, que no vaya a llegar el momento que me toque meter la voz y la voz no se escuche porque todos los demás tracks la opacaron. Entonces siempre estoy cuidando eso, pues no pasar. Y por lo general yo trato nunca de pasar el fader de 0. Muy raro que un fader mío suba más de 0 ¿entiendes? En una mezcla. ¿Y cuando comienza la mezcla, comienzas con todos los faders en 0 o los pones un poco más abajo para...? Los pongo abajo, ¿verdad? Los pongo abajo y ahí sí los voy levantando. ¿Entiendes? Levantando la mezcla. La levanto, la escucho, ok, está chévere, dale. Entonces voy a trabajar, muteo todos los demás tracks y voy me insertando plugins, ¿entiendes? Los procesos y voy trabajando instrumento por instrumento. Y te quería preguntar con respecto específicamente a el disco de Ulises Hatchis, que sé que tú mezclaste. Ajá. Me llama la atención porque en ese disco hay varios temas que tienen muchos sintetizadores, tienen quizás un componente ahí medio electrónico, ¿no?
en la producción. Hubo temas que combinaron batería electrónica con loops. Sí, claro. Batería real con loops, perdón. Sí, sí, claro, claro. Incluso hay, creo que si no es una, hay como 2 canciones donde hay 2 baterías de verdad grabadas. La canción ¿Dónde va? Creo que es la primera, que es la que está el video. Sí. Es una batería. Se grabó primero una batería. Te voy a contar la historia, ¿verdad? Okay. Yo después agarré y no me gustaba. Me parecía que estaba como que muy, muy lenta porque, bueno, ese disco, bueno, aparte de producirlo, ya también toqué las baterías. Y en un momento que no estaba Ulises, en el estudio agarré y le grabé otra batería, otro track de batería. Y terminamos usando los dos. Los 2 tracks de batería, las 2 baterías que se grabaron. Si te das cuenta, si lo oyes, lo puedes notar. Que hay 2 baterías haciendo 2 ritmos distintos en esa canción. Particularmente en el disco de Ulises, las baterías están procesadas. Yo pensé en grabar baterías acústicas, pero procesarlas como loops, para que me diera ese que fuera diferente, ¿entiendes? Porque tú dices, oye, suena como acústico, pero parece un loop. Fue intencionalmente hecho así. Incluso hay baterías donde yo de repente estaba jugando bueno, había una canción del disco de Ulises, yo me puse a jugar ahí el momento, tú sabes, para postproduciendo, entonces comprimí demasiado la batería, ¿verdad? Quería comprimirla mucho para lograr ese sonido, esa pegada, que era pa, ¿entiendes? Un sonido, una pegada muy grande que nada más me le iba a dar el compresor. Pero tuve un problema. A lo que le metí la cantidad de compresor que quería, se me vino muchísimo el hi-hat. Era insoportable el hi-hat. Entonces tuve que agarrar y grabar la batería otra vez, golpe por golpe. ¿Entiendes? Grabé kick, grabé snare y el hi-hat lo grabé aparte. Lo que sí dejé fue los overheads de la batería original para poder comprimir esa batería y lograr ese efecto sin levantar tanto el hi-hat. Entonces, todo es muy procesado. Hay baterías donde, en ese disco, donde el kick es electrónico. ¿Entiendes? Es tocado, pero lo reemplazo por uno electrónico buscando, ponte, uno de una Roland 808. Buscando esa mezcla, pues es un disco muy particular. Casualmente, una de mis preguntas iba hacia eso. Es los bombos de tus temas siempre están súper presentes, súper, yo lo siento comprimidos, lo siento allí muy, muy de frente y eso a mí me gusta particularmente en los temas que he escuchado, no solo de pop como el de Ulises, sino también en temas rock como lo que hiciste con Generación. Sí. Noto que eso es una tendencia tuya a la hora de mezclar, ¿no? Sí, bueno, como yo te dije, no me considero músico, pero toco batería, pues me gusta mucho la batería. Y para mí, la batería, naturalmente, si te pones a ver, es el instrumento que más duro suena. La guitarra necesita amplificador, la voz necesita amplificación, pero naturalmente la batería es uno de los instrumentos, vamos a hablar de lo que es el pop y el rock, que más, si tú llegas a una sala de ensayo, es lo que más duro va a sonar. Y siempre he tendido a que las baterías suenen, pues, que se sientan, que tengan ponche, que estén presentes. Debe ser por mi cuestión de baterista. También si escuchas mis discos, todos están mezclados en la perspectiva de baterista. Porque es que yo mismo escuchándolo me siento raro que por lo menos un feel vaya para el otro lado que en lo que yo lo estoy haciendo con las manos. ¿Entiendes? Entonces, pero es eso. Principalmente es algo de gusto. La música que yo escucho también es bastante con batería presente y me parece, bueno, es mi forma de mezclar, pues que tengan ponche y que sean power, pues. La batería me parece que es lo que más power le da a una canción, a una canción, pero una mezcla. ¿Y utilizas mucho sample replacement o...? No, muy poco. Sí lo he usado, ¿entiendes? Sí lo he usado. Es decir, incluso yo he tenido la dicha, en verdad, que la mayoría de las cosas que mezclo vienen con baterías muy bien grabadas. Pero me han pasado que hay canciones de estos bateristas grandes que el kick no va con lo que es el tema, o tú sabes, la afinación de la canción, y reemplazo ese kick. Así como me han llegado baterías donde tengo que reemplazar todo. Tengo que reemplazar kick, snare y los toms. ¿Y utilizas estos procesadores de trascientes, los Transient Designers o ese tipo de plugins? Sí, lo tengo. Tengo el Transient Designer, el de SPL. ¿Ah? ¿Y es un plugin que utilices comúnmente en las baterías o...? Siempre está en la batería. En la batería está el Transient Designer y un Channel Strip SSL. Siempre, por lo general.
¿Y qué buscas, cuando lo utilizas, qué buscas, qué logras con él que no logras con otro procesador? Mira, de repente, tú sabes, porque yo ahí lo que estoy manejando es la transiente. Si quiero que tenga más sustain el golpe, lo consigo con eso. O de repente, si quiero que tenga menos sustain y que sea más seco, lo puedo lograr con eso. Okay. Las baterías de Nauta, ¿verdad? A pesar de que fueron grabadas por Lee Levin, y Lee Levin tiene su sonido bien power, ¿verdad? Bien power, así mayamero. Esas baterías, todo el disco está bastante procesado con el SPL, con el Transient Designer, para buscar ese sonido viejo, que sonaran a viejo, a baterías británicas, que son más secas. Uh-huh. Eso lo logré con el Transient Designer, que lo hay creo que están en casi todos los tracks, por lo menos Kick, Snare y los Tom los tienen. Y que hay una cosa que yo he escuchado mucho de los ingenieros de mezcla cuando trabajan batería, y te quería preguntar, hay ingenieros que lo primero que hacen cuando van a buscar el balance de una batería es levantar los overheads, y luego a partir de esa imagen estéreo, si se quiere, que logran con los overheads, empiezan a ubicar el resto de la batería y a buscar un balance. Incluso algunos, dependiendo obviamente de cómo está grabada la batería, tienden a depender más del sonido de los overheads que del micrófono directo. ¿Cómo tú enfocas la mezcla de la batería? Mira, eso depende, ¿me entiendes? Pues yo depende del baterista más que todo, ¿entiendes? He tenido la oportunidad de, trabajar con, cualquier cantidad de bateristas que ya más o menos yo tengo el sonido seteado de cómo me gusta para arrancar que suenen esas baterías. Pero, mira, yo arranco con, si vamos a poner ponte snare, kick y el hi-hat y los overs. Es como mi base y después voy metiendo todo lo demás. Pero que empiece con algo fijo no lo tengo porque lo voy modificando, ¿entiendes? Hasta el último momento de mezclar, se me ocurre algo y cambia, entonces utilizo más el room. El room para mí es muy importante. Uh-huh. Muy importante. Yo prefiero que graben sin hi-hat a que me den un solo track de room, ¿entiendes? O sea, ¿te gusta ¿a qué te refieres con que te den uno? ¿Cuántos pides tú? No, porque por lo general casi siempre muchas personas graban un solo room. Ajá. ¿Entiendes? Y entonces le ponen un track al hi-hat o un track al ride. Prefiero, ¿entiendes? Graba los dos de room. Si no los hay, prefiero fabricarlos de los overheads. ¿Cómo fabricas un room de los overheads? A ver. Agarro hay varias opciones. Lo duplicas, ¿verdad? Lo envías a un auxiliar, esos overheads, uh-huh. ¿Verdad? Le haces un envío a otro track. Prácticamente es sencillo. Lo duplicas y lo proceso distintamente. Le pongo más compresión, le bajo, lo ecualizo distinto, le puedo añadir un reverb para recrear, ¿entiendes? Inventarme ese room. ¿Ok? Si no, también hay un plugin muy bueno que es el de Ocean Wave de Universal Audio, ¿ok? Que simula cuarto. Agarro, duplico ese mismo track y le meto ese plugin y trato de inventármelo. Cuando no tengo unos buenos rooms. Y el room lo procesas igual, lo comprimes fuertemente para lograr ahí todo depende de lo que estés buscando con la canción. Acuérdate que lo importante es la canción. No es como que no es que tenga un estándar. Claro. Pero todo depende de lo que me pida la canción. En estos días estaba mezclando una canción de un grupo, unos amigos que lo grabaron en Londres y en verdad está muy bien grabado. Lo grabaron en un estudio buenísimo con una NIF. Mira, y es una de las baterías más creativas que me ha llegado. La cantidad de tracks. Habían unos tracks que lo llamaban como trash, ¿entiendes? Ajá. Y era una batería era un track mono de la batería saturada como con distorsión. Muy bueno. Entonces puedes jugar. Hay muchas cosas que puedes hacer. ¿Te gusta que te den esas opciones desde la grabación para sí, claro, porque es parte de la producción de lo que ellos están, ¿entiendes? Es lo que ellos están buscando. Y tú como ingeniero cuando estás solamente en el papel de ingeniero de mezcla, te tomas esas libertades de repente, como hiciste con Ulises, agarrar y grabar un instrumento y agregárselo porque tú sientes que te hace falta. Te lo pregunto porque hace poco estaba escuchando una entrevista que hacía Andrew Sheps desde Mix with the Masters. Sí, ¿eh? Y él decía, una de las preguntas que le hacían era si le hicieron una pregunta y él comentó que escuchando uno de los discos que estaba mezclando, él sentía que le faltaba una guitarra. Sí. Y él agarró su guitarra y la grabó y la puso allí.
Y cuando vino el cliente, él tuvo que sutilmente venderle la idea de que esa guitarra él había grabado porque hacía falta, que si el cliente quería, pues podía reemplazarla con los músicos originales, pero que estaba allí como una propuesta de él. ¿Tú haces eso? ¿Sueles hacer eso cuando te toca mezclar y no producir? Sí, bueno, por lo general siempre tengo, ¿entiendes? Lo que tenemos es todo lo que es percusivo, ¿entiendes? Shakes, pandereta, claps, loops, ese tipo de cosas sí las aporto yo y les digo, ¿entiendes? Mira, le puse esto, escúchalo, a ver qué te parece. Ya cuando a veces siento que ya hay un problema mayor en cuanto a producción, se lo digo al cliente, ¿entiendes? Antes de seguir avanzando, le digo, oye, yo creo que pudieras hacer esto, mete esto aquí, cambia esta parte, para que, bueno, ellos lo hagan y yo después seguir mezclando. Uh-huh. Y has tenido buen feedback de la gente? ¿No se te ha molestado alguna vez porque...? No, porque es que tú tienes que saberlo hacer y darnos cada quien darse, tú sabes, el lugar. Yo estoy mezclando, no estoy produciendo. Uh-huh. ¿Entiendes? Yo le puedo decir, mira, me parece sí es un consejo. Si lo quiere, chévere. Si no, bueno, ¿entiendes? Hago mi trabajo y hago que con lo que tengo suene lo mejor posible. No hablemos Hablemos audio. Hablando de rock, Roberto, ¿te gusta? ¿Eres amigo de los simuladores de amplificadores de guitarra digitales, es decir, plugins o los... Mira, en verdad, para serte sincero, no lo he usado nunca. Para mezclar, nunca. En una guitarra. Los he usado ¿entiendes? Lo tengo ahí en un canal auxiliar para de repente enviar unas voces ahí, pero no... ¿Siempre utilizas el sonido que te vino de la grabación? Sí. Bueno, muchas de las cosas que yo mezclo también son cosas que hacemos la producción en el estudio de Maracaibo. Uh-huh. Y ahí te puedes notar, bueno, tú sabes, conoces a Rafa y sabes la cantidad de equipo que tenemos nosotros para guitarra. Sí, sé que Rafa es un fanático de la guitarra y todo aquí. Yo no toco guitarra y tengo como, ¿entiendes? 5 guitarras, 6 amplificadores, tengo miles de pedales, pero después son esas herramientas para producir. Claro. Lo que tengo también, yo utilizo a veces, tengo varios pedales y utilizo para mezclo con pedales de guitarra. Tengo unos procesadores, son unas interfaces radial que me transforman de línea a señal de instrumento y viceversa. Entonces puedo mezclar con ellos, puedo agarrar un auxiliar y lo puedo enviar a un reverb mío de pedal, pues un TC Electronic, lo que sea. Y utilizo a veces reverbs de ahí y delays. Y a veces los utilizas para hacer reamping también, regrabas amplificadores de guitarra. Sí pudiera hacerlo, claro, cuando hace falta. ¿Eh? Si veo que está muy grave la guitarra, les digo que me den, si tienen la señal, ¿entiendes? Si está procesada por amplificadores, tú sabes, por estos simuladores la señal limpia está, por lo general. Entonces agarro esa señal y la procesamos nosotros. En el disco de Generación, que es una combinación extraña porque tienes una voz que puede sonar pop en algunos momentos, pero el sonido de ellos es bastante rock. Las guitarras son crudas, o sea, hay un sonido de rock ahí que se siente, no sé si es unas influencias punk que tienen allí, no sé, pero se siente unas guitarras bastante crudas. ¿Qué hiciste tú con esas guitarras para lograr ese sonido particular de ellos? Mira, principalmente todo, es decir, es igual, es compresión, EQ, ¿verdad? Siempre mira, esa grandeza en las guitarras, te fijas que la mayoría de las guitarras están dobladas. Eso hace que suenen las mezclas más grandes, ¿ok? No que dobles todas las guitarras, pero por lo menos lo que son los power chords y eso tienen que estar doblados para conseguir ese sonido grande de guitarra. Sí, mira, su compresión, después en el bus va el compresor, yo creo que use de repente un expansor de imagen estéreo, o sea, algo de eso, que por lo general siempre tengo uno puesto en mi Master Fader, ¿no? Ok, ahora que tocas ese tema, importante hablar del Master Fader. ¿Pones procesos antes de comenzar la mezcla? Sí. ¿Trabajas con compresores, ecualizadores ya insertados antes de empezar a mezclar? Sí. Uh-huh. ¿Qué pones normalmente tú en tu Master Fader? Tengo te lo voy a decir, es como un Solid State Logic, ¿verdad? De ahí iría como algo como un Body Mute, un Fairchild, sí, un Body Mute. Tengo ecualizador y un ecualizador y después un limiter. Eso es lo que tengo. Siempre está ahí.
y tú vas modificando los settings de esos procesadores a medida que vas mezclando, o tú esperas al final y después como que haces una especie de premaster allí. No, claro, voy mezclando y los estoy chequeando, pues entonces si veo que un compresor está comprimiendo mucho, lo bajo, pues bajo el threshold y tal. Pero por lo general hay cosas que no modifico muy poco, porque es como parte ya de mi sonido, ¿entiendes? Uh-huh. Ya yo sé cómo suena y yo sé cómo tengo que enviar las cosas para allá, pues para que suene redondo. Es como que eso está en mi cadena, este es mi master fader, es mi sonido, está ahí. Bueno, ahora tengo que acomodar esto para que suene bien allá. ¿Eres fanático o tiendes a utilizar más reverb que delay o al revés? No, uso los dos. Siempre, todas mis voces tienen reverb y delay. Eso es muy, no sé, ochentero, noventero. Sí, tienen reverb y tienen delay. Las voces siempre. Al menos que en un momento digan, no, bueno, vamos a mutearlo aquí porque es más íntimo y no queremos que se escuche ni el reverb ni el delay, lo muteamos, pero siempre tiene. ¿Y tienes algún reverb preferido? De Universal Audio. Soy un adicto a me parece que tengo todos los reverb de Universal Audio. Por lo general uso mucho el Lexicon, el 224 y las MT, la MT 140 y las 250. ¿Y si sientes o sea, has hecho comparación con los equipos originales? No he podido compararlo, es decir, no tengo una bala, tuviera una 250 o un Lexicon 224, pero no lo he podido comparar. Pero sí me ha pasado mucho que ha entrado gente y me preguntan eso mismo, ¿entiendes? ¿Qué reverb estás usando? Cuando estoy mezclando, llegan y entran y me preguntan. Entonces, gente que, bueno, colegas ingenieros de acá, y les cuento, no, estoy usando esto. Y me dicen, porque suena muy bien. En verdad, y si pones a ver los reviews, a mí me parece que Universal Audio la ha pegado, bueno, con esto, emulaciones, la ha hecho muy bien. ¿Y usas el reverb para lograr planos en la mezcla? ¿Te gusta tener profundidad en tus mezclas? Sí, ajá. Y uso el reverb, pues, y el reverb y el delay. Pero también con el compresor, ojo. Con el compresor y con la ecualización consigues eso. Si tienes algo que está bien comprimido y brillante, lo vas a tener al frente. ¿Entiendes? A medida que tú trabajes con reverb, con compresión, con ecualización, puedes mover las cosas. Por lo general, mis mezclas son con ponche, pues casi todos los elementos bien presentes. ¿Utilizas mucha saturación, plugin de distorsión en tus mezclas, sobre todo en la mezcla, digamos, de dance, que escuché hace poco una mezcla que me enviaste de dance? ¿Utilizas mucho la saturación y la distorsión o los plugins de distorsión en tu trabajo? Últimamente he tendido a hacerlo. Está usando mucho me gusta mucho otra vez la Studer, ¿verdad? La Studer, tengo la Ampex también, que la Ampex lo usa más en el Master Fader, dependiendo del estilo, y el Decapitator. Okay. Son plugins que uso, pero sí, Sound Toys. Todo depende de lo que esté mezclando. Hay mezclas que estoy haciendo que, mira, de repente los tengo insertados y los quito y me gustó más cómo sonaban sin ellos. ¿Ok? También el Barimute tiene preamps. Entonces tú puedes, cuando estoy mezclando, también yo puedo calentar un poquito, saturar un poquito la entrada, pues, y la señal. Entonces la mezcla agarra ese color. Y háblanos un poquito de tu estudio, Aldea Music. Ok, bueno, lo que tengo aquí, tengo una sala de mezcla. Ok, está dentro de un complejo de estudios que se llama Audiovision Studios, donde hay varias salas. Hay una sala con una SSL 4000, 64 tracks, tienen todos los micrófonos que te puedes imaginar. Hay otra sala con Pro Tools y yo alquilé una sala donde antiguamente había una consola Sony, que es donde tengo yo mi sala de mezcla. Okay, aquí lo que hago es prácticamente mezclar y masterizar. Si necesito grabar algo, tengo líneas a todas las cabinas del complejo y puedo grabar cualquier cosa. Aquí tengo lo normal, Pro Tools HD, mis cornetas son Focal, adoro la marca. Es otra cosa. Mis mezclas cambiaron desde que yo empecé a usar estas cornetas. Y bueno, tengo lo mismo, Manley, Empirical Lab, Coach Audio, el Zooming, Avalon, Universal Audio, tengo bastante. Serie 500, tengo Great River, Avedis, varios preamps, siempre tengo de todo. Tengo guitarras, pedales y guitarras. Mis micrófonos aquí tengo un M269, un Noise.
Y bueno, acá es 414, porque aquí grabo menos cosas más sencillas para grabar voz y todo. ¿Y solo tienes un set de cornetas, de parlantes? ¿No utilizas parlantes de tipo Auratón o Amatón? No. ¿Cómo es tu filosofía para a la hora de monitorear? ¿Monitoreas a alto nivel, a bajo nivel, bajas, subes? ¿Cómo manejas eso para...? Estoy bajando y subiendo dependiendo de qué es lo que quiero, ¿entiendes? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero escuchar? Pero por lo general siempre estoy bajo. ¿Qué he tenido que hacerlo? Pues me he obligado a bajar el volumen porque ya eran muchos años de mucha chola. Y lo de los Auratron, no, porque, como dije, todas las cosas están cambiando. Bien, el 90% de las personas escuchan la música en iPods, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, ya incluso ni siquiera mono, que antes la gente escuchaba mono, ¿entiendes? Un 5% escuchará canciones mono. Entonces, sí se puede poner para chequear algo, pero no mezclo y no tomo decisiones por cómo suena en mono. Y ahorita el MP3 es prácticamente el medio final en el que la gente escucha música. Sí, es el medio final. Es el medio final. Sí, entre el MP3 y YouTube se escucha el 90% de la música que se hace. Entonces, ¿hasta qué punto tú tomas en cuenta eso para mezclar? Es decir, ¿en algún momento te has propuesto mezclar para MP3? Claro, siempre hago hago las versiones y lo escucho, ¿verdad? Pero no mezclo para MP3. Uh-huh. Es un plugin, un software de Sonox, ¿verdad? Que se llama, tiene un nombre en alemán rarísimo, que tú lo insertas en tu master track y automáticamente puedes escuchar cómo se va a oír en MP3. Sí, yo he escuchado de ese plugin que básicamente es simular el MP3 en diferentes bitrates, ¿no? Bitrate y todo eso, ¿ah? Es complicado cómo aumenta la tecnología, aumenta el ancho de banda, aumenta la capacidad de almacenamiento, pero la calidad de la música pareciera o del formato, no aumenta. Es decir, ¿por qué estamos todavía escuchando MP3 cuando tenemos anchos de banda más grandes, discos duros gigantescos donde podemos meter archivos de alta resolución y seguimos escuchando los mismos MP3 en 128 que no representan la verdad? Sí, no representan nada. Es horrible. No entiendo, es el consumo, es la gente, no les interesa mucho, quieren meter un pocotón de canciones en un iPod, entonces no están acostumbrados a eso. Digo yo que ya se ha acostumbrado la gente a escuchar el MP3. Yo no puedo, yo en verdad no soporto un MP3 de esos que están a muy baja resolución, no puedo escuchar. Roberto, cuando tú mezclas un tema y no lo masterizas, ¿sueles tener poder de decisión sobre quién lo va a masterizar o eso es una decisión de los músicos o del productor del disco? No, yo lo hago dependiendo del presupuesto que ellos tengan, pero por lo general, como las producciones que hacemos, porque yo también hago producción, siempre decidimos con quién podemos masterizar. Hay clientes donde ellos van a masterizar, pero tú sabes, el cliente siempre te escucha a ti, que tus indicaciones. Y bueno, yo he probado muchísimos ingenieros de mastering y de verdad que cuando mis clientes no pueden pagar los másteres que yo quiero que sean, los hago yo. ¿Y a quién recurres normalmente? Digamos, ¿cuáles son tus ingenieros de mastering preferidos o con los que sueles trabajar más? Mira, trabajo muchísimo con León Servos, en Australia. Con él trabajo mucho, ¿verdad? Es el que más uso. He hecho cosas en Sterling, he hecho cosas con Mike Hughes y todo depende del estilo. Porque así como hay, entiende, un ingeniero de mezcla tiene su estilo y su sonido es igual para el máster. Tú lo sabes, en el equipo que ellos usan, puedes decir, vértale, no, que usa una consola EMI, una TG, ya sabes más o menos cómo va a sonar. Ahorita en el mundo del audio hay una tendencia que, bueno, tiene ya unos cuantos años, yo diría que más de 10 años, quizás hasta 20, que es lo que están llamando el Loudness War, o la guerra del volumen o del nivel, uh-huh, que es la competencia que tienen todos por tratar de sonar más duro que el otro y utilizar compresores y limitadores a la máxima expresión para tratar de sonar más duro en la radio o en YouTube o en donde sea el destino final del tema, ¿no? ¿Qué opinas tú de ese fenómeno?
A mí no me gusta. He visto casos donde en verdad matan la canción, matan la mezcla, suena todo limitado, súper distorsionado. Yo cuando a mí me toca, por lo menos a mí, cuando me toca masterizar, siempre de repente le doy dos versiones al cliente, ¿entiendes? Una como a mí me gustaría y tú sabes, Sí. y la super pullada, pues. Ajá. Y por lo general siempre se quedan con la que suena más pasito. Sí, que tiene más dinámica. Qué bueno, porque la tendencia pareciera ser lo contrario Sí, sí. en el mundo actual. Yo mezclo duro, ¿entiendes? Porque a mí me gusta que suenen duro, por lo menos las cosas, y utilizo bastante compresión, ¿entiendes? Ok. Porque es la forma de conseguirlo, pero hay límites, ¿entiendes? Hay que he oído cosas que son en verdad espantosas y no puede ser. Y ya la gente está tomando conciencia. No sé si sabes este grupo Nine Inch Nails, ellos sacaron un disco y lo sacaron en dos versiones, ¿entiendes? Una full mastering, full limitada y la otra no. Sí, y de hecho que ha pasado mucho últimamente con la tendencia de sacar también vinil, versiones de vinil de los discos. Escuchas que el disco que viene en CD o en versión digital está totalmente limitado, y cuando escuchas el vinil, por la misma característica del disco, no pueden aplicar esa limitación, y entonces suena más natural, más Será más dinámico. natural, ajá, sí, más dinámico. Sí, me pasó con un disco que yo mastericé, bueno, no, que mezclé y después se mandó a masterizar y lo sacaron en vinil y me encantó cómo sonaba en vinil. Y aquí por lo menos, y están cada año se están vendiendo más. Cada año va creciendo la demanda de viniles. Mientras sea en beneficio de la dinámica y de la naturalidad, pues Sí, no, y es que es otro formato. Tú te sientes que estás, ¿entiendes? Agarras, pones la aguja. Es como otra relación que tienes con ¿entiendes? Al momento de escuchar música. Es distinto. Roberto, ¿tú has trabajado también en sonido en vivo? Sí, claro. ¿Lo haces constantemente o es algo esporádico? No, todavía lo hago, ajá. ¿Cuál es tu filosofía de trabajo en vivo? ¿Qué cambia cuando trabajas en vivo a cuando trabajas en estudio a nivel de approach? Bueno, por lo menos en vivo ya tú sabes que en vivo es todo más rápido, ¿entiendes? Es una cuestión de hacer sonar, tienes que lograr que la voz se oiga. No tienes como que tanto tiempo, es más que lo que tienes que dedicarte a que llegue el mensaje a las personas que están en el concierto, oyendo. El approach es el mismo, solo que cambia en que no tengo las herramientas que tengo en el estudio. Tengo que usar qué es lo que hay ahí, lo que estén en las consolas, y a veces sí cuando estoy metido mucho tiempo en el estudio y voy a hacer un sonido en vivo, vértele, me cuesta un poco acostumbrarme al sonido del en vivo, ¿entiendes? Porque estoy acostumbrado a que aquí en el estudio suena todo bien, pues todo es controlado. Y hay cosas que en vivo no cambian y no tengo control de eso. Y tú tienes la filosofía que tienen algunos otros ingenieros y productores, de que el disco que tú grabes debe poder sonar igual o poderse llevar igual al en vivo, al concierto. No, porque para mí lo más importante es una canción, ¿entiendes? Lo más importante, y nosotros estamos esto porque nos gusta la música, amamos la música, ¿verdad? Si alguien a mí me trae una canción para producir, lo más importante es la canción. ¿Entiendes? Que la letra sea la que tenga que ser para que transmita el mensaje como es. Y yo no voy a limitar o voy a sacrificar una canción por si se puede o no se puede reproducir en vivo. Si cuesta, bueno, si pueden hacerlo, lo hacen. Si no, secuencia con eso. Lo que te quiero decir es no puedes limitarte en el estudio en un proceso creativo pensando en que si luego lo vas a poder reproducir o no en vivo. Los Beatles no se limitaban y hay canciones que nunca tocaron porque no podían hacerlas en vivo, ¿entiendes? Pero están grabadas. Si tuvieses que darle unos consejos o tips o sugerencias a los muchachos que están empezando ahorita, que están estudiando audio o que quieren estudiar audio o que ya estudiaron y de repente están un poquito perdidos en el mercado laboral, ¿qué les aconsejas tú? ¿Cómo encontrar el rumbo y llegar a ser exitoso como lo estás haciendo tú ahorita? Mira, cónchale, bueno, lo que les puedo decir es que nunca dejen de estudiar, ¿verdad? Ellos tienen una ventaja ahorita que no las tuve yo, ni muchos de los ingenieros contemporáneos, que hay mucha información en Internet. Cuando yo estudiaba casi ni existía Internet. Hay demasiada información, estudien,
practíquenla. Yo todos los días estoy viendo videos en internet. Incluso hace unos meses hice unos cursos en el SAE, ¿entiendes? Siempre hay que estar estudiando porque hay demasiada gente afuera y ahorita que están tan accesible la opinión. Es decir, antes tú no podías ver a un ingeniero de audio hablando, al menos de que era lo que leías en una mix y llegaba. Ahora metes en YouTube y hay miles de estos ingenieros de sonido verdes súper famosos que están hablando y dando consejos. Aprovechen eso. Nunca dejen de estudiar. Y si se meten en hablemosaudio.com pueden escuchar a Roberto Rincón también hablando. Ya todo. Para mí es un honor estar con tanta gente que yo admiro. Y mira, mi último consejo, que en verdad es algo con lo que yo he vivido, bueno, y que he forjado mi carrera en eso, es que la actitud determina la altitud. Como tú afrontes las cosas, va a determinar qué tan alto llegues. Entonces, buena actitud, que es lo más importante de todo, para afrontar todo. Perfecto. Roberto, bueno, muchísimas gracias de verdad por prestarnos tu tiempo y por dedicarnos estos minutos para hablar con toda la gente que sigue Hablemos Audio. Y de verdad estamos muy agradecidos de que te hayas prestado para esta entrevista. Dale, gracias a ti, Carlos.